Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal del Congreso, transmitiendo por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal Congreso. Todos estamos en pandemia, está Aprende en Casa, y nosotros estamos platicando con usted y con nuestras y nuestros representantes de la actividad que se está desarrollando al cierre de la ya 64ª legislatura. Mire, en nuestra Constitución hay un tema fundamental de esto que le hemos estado platicando, ¿no? De las facultades exclusivas de cada Cámara. Uno de los temas fundamentales para nosotros como país son las relaciones exteriores. Y la Cámara Alta, el Senado de la República, está facultada constitucionalmente para revisar la política exterior del presidente de México, del Ejecutivo Federal. Y para hablar de este y otros temas es que agradezco enormemente al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, que tiene una experiencia diplomática impresionante. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Siempre es un gran placer estar en el canal y en general en el recinto de la Cámara de Diputados, sí, donde a lo largo de la vida he tenido tantos amigos, desde el arquitecto Ramírez Vázquez, que construyó este recinto, ¿no? Ya iremos platicando de estos temas, pero vamos a iniciar para que nos platique un poco a la audiencia que nos sigue en toda la República Mexicana. ¿Cuál ha sido el trabajo? Está concluyendo 3 años de la legislatura. ¿Qué nos puede destacar el trabajo realizado en estos 3 años en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado mexicano? Sí, quizá pudiéramos agrupar los temas de la siguiente manera. Sabemos que una de las funciones del Senado mexicano es la supervisión de la política exterior de México, la aprobación, en su caso, de tratados internacionales, la representación del Senado en reuniones interparlamentarias, etc. Entonces, digamos que el punto de partida quizás sea la ratificación de embajadores y cónsules generales. Y llevamos 43 embajadores ratificados, 20 cónsules generales, lo que nos da un total de 63 representantes diplomáticos mexicanos que han sido ratificados en esta legislatura. A mí me da mucho gusto reflexionar en el hecho de que prácticamente todos han salido por unanimidad, han sido ratificados por unanimidad. Esto no es fácil porque, como todos sabemos, hay posiciones políticas muy encontradas dentro del Senado. Entonces, haber logrado estos acuerdos, fíjese usted, solo en un caso hubo un voto de abstención, pero realmente, recuerdo también hubo un voto negativo en otro, pero pues es prácticamente nada cuando estamos hablando de 63 nombramientos. Esto implica muchas cosas, pero entre otras que hemos logrado en la Comisión de Relaciones Exteriores un buen ambiente. No mezclamos lo personal con lo político, lo ideológico, ¿verdad? Y cuando hay un buen nombramiento que es propuesto, como los que nos han llegado del Poder Ejecutivo, pues los partidos todos no han encontrado motivos para no ratificar a estos funcionarios. Digamos, esa es una tarea fundamental. La otra es la aprobación de tratados. Y en estos 3 años no cabe la menor duda de que el más importante de los tratados que han pasado por el Senado es el nuevo TEMEC, el tratado con los Estados Unidos y Canadá, el tratado comercial, que sustituyó al NAFTA, ¿no? Entonces, esto es quizá el tratado que nos ha ocupado más, porque es un tratado amplísimo que cubre prácticamente todas las esferas de la actividad económica y va más allá incluso. Entra en temas de tecnología, de derechos humanos, de democracia, de anticorrupción. En fin, no fue fácil durante años llevar a cabo la tarea de llegar a tener un nuevo texto que pudiera consensuar a las fuerzas políticas tanto en Estados Unidos y Canadá como dentro de México. Pero no es el único tratado que hemos aprobado. Tenemos 28 tratados internacionales aprobados en estos 3 años. Si le interesa que le mencione algunos, sí, por supuesto. Ahí prefiero sacar mi listita, no vaya sí, a adelante, alguno. Los apunté porque como estamos hablando de números claro, considerables, por ejemplo, acabamos este año de aprobar un nuevo tratado
con el Reino Unido. Como sabemos, el Reino Unido salió de la Unión Europea y hasta ese momento nuestra relación económica con Gran Bretaña había sido regida por el convenio, el acuerdo que tenemos con toda la Unión Europea, pero hubo que establecer un nuevo acuerdo, nada más con el Reino Unido, que es temporal, es mientras hacemos uno ya definitivo, pero mientras la actividad económica continúa y teníamos que tener una serie de reglas para operarlo. Con Uruguay llevamos a cabo 2 acuerdos importantes para la relación bilateral. Luego, en el terreno medioambiental, por ejemplo, hicimos con los propios Estados Unidos un acuerdo de protección medioambiental y ratificamos algo que había estado pendiente por mucho tiempo, que es el acuerdo de Escazú, para proteger justamente a los defensores de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? En materia de derechos humanos hubo un par de convenciones en contra del racismo y la discriminación en todas sus formas, y desde luego el convenio 189 con la Organización Internacional del Trabajo. Estos son los principales tratados que hemos aprobado en esta legislatura. Senador, permítame regresar con el TEMEC, porque sin duda es un tema que estuvo en el debate parlamentario en la tribuna del Senado y había ahí argumentos que me gustaría conocer un poco más. Seguramente muchas personas que nos siguen en las redes sociales o en internet, en el canal del Congreso, tendrán esta duda. ¿Cómo fue negociar para el Senado en la 64ª legislatura un tratado comercial que se había empezado a negociar en un sexenio anterior? ¿Cómo lograron conciliar una nueva visión de gobierno, que es la que estamos viviendo hoy, con una visión anterior de gobierno? Sí, no fue fácil, como ya decía, es lo que más tiempo nos ocupó, pero se pudo lograr ese acuerdo general, ese consenso, porque yo creo que todas las fuerzas políticas representadas en el Senado estamos de acuerdo en que la relación con Estados Unidos y Canadá es crucial para México, es la más importante relación económica y comercial y de inversiones para nuestro país. Entonces teníamos que llegar a un modus vivendi porque ninguna fuerza política, ningún partido era partidaria de que abandonáramos un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Ese fue el punto de coincidencia, ¿no? De modo que por eso hubo que analizar capítulo por capítulo. Fue una tarea muy ardua, incontables sesiones. Ahora, hubo un funcionario que quizá a quien le debemos de manera muy destacada esa transición entre la participación mexicana del anterior gobierno y la de nuestro gobierno, que fue el embajador Jesús Seade, hoy embajador en China. Así es. Su papel fue crucial para establecer lo que nos importaba mucho al nuevo gobierno, que quedara incluido en el nuevo tratado, además de lo que se había negociado en el anterior. Y hubo cambios fundamentales, les digo el que a mi juicio es el más importante. Se incluyeron unas cuantas líneas, no son más de 3 o 4 líneas, en el capítulo de la política energética, que establecen claramente que México se reserva su derecho a modificar sus leyes y su constitución, si es necesario, para proteger la soberanía nacional en materia energética. Esto está en el tratado y fue firmado por los Estados Unidos y Canadá. Claro, ya puede haber detalles de interpretación, pero el concepto básico, nadie puede decir que lo estemos tratando de introducir por debajo de la mesa. Está en el tratado firmado por Estados Unidos, Canadá y México. Nuestra relación México-Estados Unidos está imbricada. No podemos ya hablar de que México y Estados Unidos no tenemos una relación cercana. Todas y todos nosotros tenemos familiares viviendo allá, otros vivimos acá, tenemos comunicación y la frontera está pues abierta, activa, claro, y todo el tiempo estamos yendo y viniendo todas y todos. Recientemente ustedes aquí en Jicotenca, en el centro histórico, en la sede histórica, se reunieron con jóvenes mexico-norteamericanos para hablar precisamente de estos temas.
¿Qué fue lo que alcanzó a percibir de estas nuevas generaciones de jóvenes México-norteamericanos y de la relación en estos momentos con el vecino país del norte? Sí, fue una reunión breve, hay que decirlo, ¿verdad? Porque tuvo varias etapas. Yo participé en solo una de ellas. Pero, claro, uno percibe que al menos el grupo de jóvenes mexicanos que estuvieron en esta reunión tienen un gran interés por preservar sus lazos familiares, sanguíneos, culturales, sobre todo, con México, ¿no? Si no, no estarían acá. Ellos tienen una situación muy difícil de identidad, ¿verdad? Porque en términos materiales, claro, la sociedad norteamericana les resulta muy atractiva, pueden conseguir trabajos bien remunerados, lo cual desgraciadamente no ha sido siempre el caso en México, sobre todo en el pasado, pero no se olvidan de esa herencia mexicana. Tienen a sus padres o a sus abuelos en algunos casos ahí que no hablan inglés. Estos jóvenes hablan mejor inglés que español, ¿no? Pero no han abandonado psicológicamente su pertenencia a México. Entonces yo creo que eso es algo que el gobierno y el poder legislativo mexicanos debemos fomentar, ayudarlos a mantener esa presencia cultural en sus propias personalidades y por lo tanto en la sociedad. En el ámbito político, también a ustedes les ha tocado presenciar un cambio de administración en Estados Unidos, momentos tensos en la administración de Donald Trump y el regreso a la política de Barack Obama con el presidente Biden. Ustedes con sus pares norteamericanos tienen un intercambio constante, un diálogo parlamentario. ¿Cuál es el estado de la relación del cambio de Donald Trump al presidente Biden? Yo diría que han pasado pocos meses, apenas 6 meses, desde el inicio de la administración del presidente Biden. Entonces todavía es temprano para hacer una afirmación que pretendiera ser definitiva. Pero yo en lo personal, y aquí hablo en nombre mío propio nada más, porque hay puntos de vista muy distintos dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero yo siento como un alivio que hoy tengamos una relación política y diplomática con Estados Unidos, digamos de corte ortodoxo, en el sentido de que se maneja más a través del Departamento de Estado norteamericano que de la Casa Blanca como tal. Estamos menos sujetos, yo diría, a las idiosincrasias de un jefe de Estado y podemos basar nuestra relación más en cuestiones o en políticas o en organismos institucionales como el Departamento de Estado, como el Consejo de Seguridad norteamericana y desde luego el Congreso norteamericano. Y ahí tenemos pendiente para muy pronto, yo creo que para antes de que termine el año, una reunión interparlamentaria. Porque por XZ razones no se ha llevado a cabo una reunión interparlamentaria, me parece que en 13 años, algo así, que es inexplicable, ¿no? Entonces tenemos que retomar esa función tan importante que es el contacto entre legisladores de ambos países. Usted también como diplomático conoce muy bien la Unión Europea, seguramente le tocó vivir toda esta negociación eterna que parecía que nunca iba a concluir para conformar una Unión Europea, lo que nos acaba de compartir del rompimiento de la Gran Bretaña. Pero ¿cómo está el estado ahí, la relación comercial entre nuestro país y la Unión Europea? Pareciera que todo es en Washington, pero hay otro panorama en el viejo continente. Sin duda alguna. De hecho, estamos a punto de llegar a la conclusión de un nuevo acuerdo global con la Unión Europea. Como usted sabe, tenemos uno desde el año, me parece que fue el año 2001, cuando entró en vigor, o el propio 2000. A mí me tocó la ratificación por parte del Parlamento danés, porque yo en ese momento era embajador de México en Dinamarca. Pero ese acuerdo había que renovarlo, también modernizarlo, hacerlo más acorde con las realidades, sobre todo ahí con las realidades tecnológicas de hoy día, ¿no? Y el texto está concluido, se está traduciendo por razones protocolarias a 23 idiomas que se hablan dentro de la Unión Europea. Y eso que parece una cosa sencilla, no lo es. Son 23 traducciones que tienen que ser aprobadas por los parlamentos de cada uno de esos países. Ahora, por lo que se refiere al gobierno federal y al partido al que yo pertenezco, que es Morena,
no podría ser mayor el interés en la Unión Europea, en América Latina, en los contactos con Asia-Pacífico, con la India, con China. Es decir, hay un gran interés por diversificar nuestras relaciones de toda índole con el mundo para no estar exclusivamente centrados en América del Norte. Pero ahí hablo a nombre propio y de mi partido. Precisamente de esto que nos dice la geopolítica, lo que vemos en los diarios, pero también en los ámbitos diplomáticos alcanzamos a percibir. Vemos esta pues, debate internacional, posturas, intercambio de puntos de vista en el seno de la Organización de las Naciones Unidas respecto a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Venezuela, en fin, esta geopolítica. Para México, ¿cómo es, y para el Senado de la República, poder tener estos puentes de diálogo con pues, países que están en constante debate internacional y geopolítico? Un ejemplo, claro. Nosotros participamos en la vacunación COVID-19 con Rusia, con China y también con Estados Unidos. Es decir, vemos que hay esta apertura que nos está platicando. No es centrarnos en una visión, sino tener una visión de geopolítica más amplia. Sí, y a todo esto hay que agregar que México hoy en día es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y siempre el estar presentes en el Consejo de Seguridad necesariamente complica nuestra política exterior, en el sentido de que ahí hay posturas sumamente encontradas. Existe, como sabemos, el derecho al veto por los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, eso sí nos presenta dilemas nada fáciles, pero para eso se inventó la diplomacia, yo creo, ¿no? Cuando menos a partir del siglo XVIII, la diplomacia sirve para no tener que entrar en guerra y en foros internacionales, en organismos multilaterales, tratar de resolver los conflictos. Pero no es fácil, no es fácil. Para el Senado de la República, cuando hay momentos de debate entre los ejecutivos, ¿no? De tensión, ¿cómo es este trabajo de diplomacia parlamentaria? Me gustaría que nos explicara un poquito este concepto, es decir, cómo el Poder Legislativo coadyuva con la Cancillería mexicana en el diálogo entre las naciones. Sí, nosotros coadyuvamos en el terreno precisamente legislativo, ¿no? Yo tengo el honor de encabezar la delegación mexicana ante el Consejo de Europa y también ante la Unión Interparlamentaria. Y ahí, sin invadir los terrenos propios del Poder Ejecutivo, pues hacemos sentir las posturas de México en temas importantísimos, como la defensa de derechos humanos. Hoy día lo que me parece el más importante de todos los temas, que es el calentamiento global y la lucha contra el cambio climático. Y ahí México, en esta legislatura, a lo largo de estos 3 años, hemos introducido cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo propuse poco antes de que empezara la pandemia, un mes antes de que empezara la pandemia, una declaración hecha por el Consejo de Europa para señalar los abusos de derechos humanos con que estaban tratando a nuestros migrantes menores de edad en los campos de detención en el sur de los Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y ahora yo veo como altamente probable que México se adhiera a la Convención de Estambul, que es una convención dentro de la Unión Europea para proteger a las mujeres de toda forma de violencia. Me parece a mí enormemente positivo que México es el primer país no europeo que ha sido invitado a adherirse al convenio de Estambul. Yo espero que esto se pueda anunciar. Obviamente le tocará al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, dentro de los próximos meses o quizá aún semanas. Hay un tema en estos momentos en la agenda internacional y por supuesto siempre le escuchamos en pronunciamientos desde el Senado de la República o la Cámara de Diputados, el condenar el bloqueo económico a la República de Cuba. Esta postura siempre llama mucho la atención porque pues en un ámbito de nivel ejecutivos vemos este diálogo y estas posturas, pero sí nos llama mucho la atención que siempre vemos esta condena desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, a este bloqueo económico. ¿Por qué se da esta situación desde el Poder Legislativo y qué alcances tiene que el Congreso, que nuestro Congreso se pronuncie en este sentido hacia esta situación internacional?
Yo creo que este es un tema que nos podría llevar no un programa entero, sino una serie de televisión. Y quizás sería más divertido, más interesante que muchas series comerciales, ¿no? Pero tratando de decir algo al respecto, todo el tema de Cuba es muy intenso porque, al menos yo pertenezco a una generación, pero yo creo que también usted, ¿no? En México y en América Latina hubo una gran fe en lo que representó la Revolución Cubana hacia 1960, cuando triunfan por primera vez. Entonces crecimos con la convicción de que había que defender a la Revolución Cubana de cualquier injerencia extranjera. Luego viene, entre muchas otras cosas, el bloqueo por parte de los Estados Unidos, que a mí me parece a todas luces, y creo que ahí sí hay un consenso de las fuerzas políticas en México, que es algo inefectivo, no ha cumplido con sus propósitos desde la perspectiva norteamericana, que era derribar al régimen de la Revolución Cubana. Luego es un tema, esta cuestión del bloqueo, que sirve para justificar muchas cosas que no se logran en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, pues resulta un argumento un tanto fácil. No, es que esto, el otro, no se ha logrado por el bloqueo. También desde ese punto de vista viene a ser obsoleto. Pero una cosa es defender ese principio, que además México lo hace por tradición histórica y por convicción del jefe del Estado mexicano actual, ese criterio de no injerencia de un país en los asuntos internos de otro país, en lo que creo que todos estamos de acuerdo, porque no queremos que haya injerencia en nuestros asuntos. Pero hay que examinar muy bien y estudiar la situación en Cuba, hay que ver qué están pensando las nuevas generaciones. Para mí eso es una clave, ¿no? Yo personalmente no estoy seguro de cómo están viendo el desarrollo a futuro de Cuba quienes hoy en aquel país tienen 20 años, 25 años. Yo creo que eso va a ser determinante y tenemos que observar esto con mucho cuidado y conducirnos por una parte con respeto a esa herencia de no intervencionismo, pero también habrá que ver cuáles son las nuevas circunstancias de Cuba en los próximos años y meses. Ustedes desde el Senado de la República, digo, hay una percepción cuando uno lee las columnas, sobre todo en el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un acercamiento de nuestro gobierno federal más hacia los países con una tendencia izquierda que hacia países, pues por decirlo así, con una tendencia de libre mercado. ¿Esto es real o solo es una percepción mediática y realmente las relaciones internacionales de nuestro país se han mantenido de forma igual? A ver, yo diría que la cuestión del libre mercado, en eso per se, todo el mundo está de acuerdo. Yo no conozco ningún gobierno, ni siquiera algunos muy de izquierda de Sudamérica, que quieran eliminar la economía de mercado. Lo que pasa es que ¿de qué economía de mercado estamos hablando? De una que solamente favorezca al famoso 1% de la población, en donde un pequeñísimo grupo de capitalistas se hacen inmensa, obscenamente ricos, o una economía de mercado donde la riqueza se reparta de una manera mucho más justa, ¿no? Yo personalmente, obviamente, y creo que usted también, y en principio la mayor parte de la gente estarían a favor de lo segundo. Entonces, creo que no es el dilema si queremos economía de mercado o no, sino qué tipo de economía de mercado. Ahora, es natural, me parece a mí, que cuando surgen en distintos países gobiernos con determinadas afinidades, como esa preocupación por la repartición de la riqueza, pues haya vínculos más intensos entre esos países, ¿verdad? Otro fenómeno que a mí me parece especialmente interesante en tiempos recientes en América Latina es el surgimiento de la vigencia política de las comunidades originarias de América Latina. Desde luego con el presidente Evo Morales, pero por ejemplo cuando ahora observamos que en Chile quien va a presidir la convención para formular una nueva constitución es una señora de origen indígena de la, le llaman la comunidad
Mapache, ¿no? Mapuche. Ajá. Mapuche, Mapuche. Es decir, por otro lado, en Perú acaba de ganar un campesino de izquierda, que algunos llaman extrema. Yo creo que todas estas son señales de que finalmente, después de 500 años de opresión, las gentes humildes del continente y los habitantes y las culturas originarias que habían sido prácticamente ignoradas por 500 años, a las que se les impuso de una manera atroz una cultura europea de hace 500 años, ¿verdad?, en que se trató de eliminar sus lenguas, sus religiones, desde luego sus ciudades, pues por primera vez están tomando funciones de liderazgo en América Latina, y en lo personal a mí eso me da muchísimo gusto. Me parece una gran justicia histórica. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta charla, pero antes de ello me gustaría que nos platicara y hiciera su balance desde el Senado de la República. ¿Hubo una afectación en este trabajo de diplomacia parlamentaria, de análisis de la política exterior con esta etapa que estamos viendo de pandemia por coronavirus en el mundo? ¿Hubo una afectación real o gracias a las nuevas tecnologías pudieron continuarse estos trabajos de diplomacia? No, se complicaron enormemente, porque mucha de la diplomacia interparlamentaria, por ejemplo, tiene lugar con reuniones presenciales en distintas partes del mundo, y todas han sido suspendidas. El año pasado hubo una suspensión total. Ahora parece ser que ya para este otoño va a empezar a haber reuniones presenciales. Entonces nos hemos refugiado en la comunicación electrónica, en la comunicación por Zoom, y ahí hemos llevado a cabo innumerables reuniones. Es decir, la actividad no se paralizó, pero sí se complicó muchísimo, y además yo soy un gran creyente en el contacto personal, ¿no? Yo creo que no es lo mismo estar viendo a una persona en una pantallita que además las conversaciones que tienen lugar entre sesión y sesión, o a la hora de comer o de desayunar, donde muchas veces se llega a acuerdos más que en las reuniones plenarias. Entonces yo espero que ya muy pronto podamos retomar plenamente de manera presencial la diplomacia parlamentaria. Finalmente, senador, ¿cuáles son los retos que tiene usted en la Comisión de Relaciones Exteriores por su presidencia, pero también usted es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, Europa y América del Norte? ¿Cuáles son los retos que usted está observando para el Senado mexicano en lo que va a ser ya la 65ª legislatura? Siempre se presentan, además de lo habitual, además de las funciones normales parlamentarias, crisis y problemas muchas veces completamente inesperados, ¿no? Entonces, parte de la labor de la política internacional es estar alertas y tener pensados distintos escenarios, porque nadie puede estar seguro cuál va a ser el panorama en ninguna región del mundo en un año o en 6 meses, ¿no? Justamente ahí es donde hay que aprovechar las lecciones de la historia. Yo creo que hay que conocer bien la historia, en nuestro caso de México, pero también la historia mundial, para ver el tipo de situaciones y el tipo de respuestas que se pueden ofrecer a los conflictos casi siempre inesperados que surgen en cualquier momento. Hoy en la noche, mañana en la mañana, podemos encontrarnos con una gran crisis en cualquier parte del mundo, ¿no? Aparte de las que ya están en curso, que son suficientes, ¿no? Senador Héctor Vasconcelos, no resta más que agradecerle que haya venido aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro, nos haya hecho un espacio en su apretada agenda, que por cierto vimos que estaba reunido hace unas horas con el embajador de Francia en México, y por eso le agradecemos mucho que nos haya dado estos minutos en el canal Corazón. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y allá en el Senado estamos a su disposición. Nos encontraremos siempre para seguir platicando. Muchísimas gracias. Y como siempre, muchas gracias a usted que está pendiente de la actividad de nuestras y nuestros representantes. Como ve, temas de economía, política, derechos humanos, en fin, la agenda legislativa y parlamentaria. Pero este es fundamental a que estemos pendientes las y los ciudadanos, las relaciones de nuestro país con el mundo. Continúe con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Hasta muy pronto.